con el pasar de los siglos, entendiendo que nunca fuimos bautizados antes de recibir a Cristo, que la aspersión en los niños no es un verdadero bautismo, entonces se cortó el prefijo ana del griego y somos llamados exclusivamente de bautistas. Entonces, en ese aspecto filológico, teológico, histórico, no somos protestantes, sino que somos cristianos. ¿Sí? Pero no nos avergonzamos que nos llamen de protestantes. ¿Está bien? No nos daña. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿Sí? ¿De dónde surge esta palabra anatema? Anatema en el griego es una palabra que desde el hebreo pasó al griego, significa que sea condenado, que sea, ¿me entiende? Es una expresión de condenación. ¿Ok? Bien. Yo me pregunto, ¿qué hubiera hecho cualquier apóstol en caso de encontrarse con alguien que predicara la obtención de la gracia y el favor de Dios a cambio de pagar determinada suma de dinero? ¿Hubiera elevado su protesta y hubiera expuesto su opinión basado en la Escritura? ¿O hubiera guardado subordinado silencio ante la instrucción impartida por el ministro de Dios de turno? Pues en la Biblia tenemos un relato muy acorde al tema que tratamos, el cual testimonia la reacción del apóstol Pedro, no lo que hubiera dicho, sino lo que dijo, ante una situación muy similar. Leámosla y pensemos por un momento e imaginemos a ese apóstol de Jesucristo escuchando la proposición del fraile católico romano de la orden de los dominicos, Juan Tetzel, al momento de recaudar fondos para terminar de construir su propia basílica, la Basílica de San Pedro en Roma, donde hoy se encuentra el Vaticano. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque el hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. ¿Preguntas? Sí, bueno. La reprensión de Pablo hacia Pedro fue exclusivamente a la hipocresía de él. Ahora bien, dentro de nuestro contexto que nos movemos ahora, ¿por qué como líderes a veces cuando vemos actitudes hipócritas dentro del mismo cuerpo de Cristo, por qué no somos tan fuertes así para poder reprender? Bien, nosotros debemos de ser así, ¿ok? A veces nos detenemos, porque no tenemos quizás todos los detalles, todas las informaciones. Pedro tenía algo que nosotros muchas veces no tenemos, que era la revelación del Espíritu Santo. ¿Okay? Entonces, encontramos que en el libro de Hechos de los Apóstoles,
está la iglesia actuando ahora bajo un poder sobrenatural, ¿sí?, que caracterizaba a aquellos que tenían al Señor. Nosotros ya no tenemos el mismo discernimiento que tenían aquellos apóstoles. Nosotros podemos pedir a Dios por discernimiento, pero ya no es como antes, porque antes aún la sombra de Pedro, pasando sobre los enfermos, los sanaba, ¿sí? Entonces, de igual manera, Pedro sabía exactamente lo que estaba en el corazón de Simón, porque el Espíritu Santo le había revelado. Y nosotros a veces debemos de reprender, y hay ocasiones cuando lo hacemos, pero hay circunstancias cuando no podemos precipitarnos en hacerlo sin tener en evidencia todos los datos para que lo hagamos adecuadamente. Pero en el aspecto, me estoy refiriendo más que todo cuando Pablo lo reprende a Pedro lo reprende con esa autoridad, ¿no? Como líder, ¿no? De Sí. líder a líder. Y entonces veo yo que aún Pablo, como dice, siendo el último de los apóstoles, no tenía miedo a esa fuerza que Pedro tenía al ser como que anduvo, ¿no? Literalmente con Jesús. Sí. Entonces digo yo, ¿qué pasa ahora dentro de liderazgo, donde a veces vemos a líderes y desviándose o viviendo una vida hipócrita y no hay nadie que se pare y decir, ¿no? Sí, hermano, debiera de ser así. Pero hay un contexto aquí diferente. Okay. En los primordios del cristianismo, ellos estaban delante de una multitud, judíos primordialmente, y todos ellos conocían la palabra veterotestamentaria, ¿ok?, el Antiguo Testamento. En nuestros días estamos nosotros trabajando con una iglesia de primera o segunda generación, con personas que han venido de un pasado de idolatría, una ignorancia total de las Escrituras. Nosotros antes éramos, ¿qué?, gentiles, y uno de las connotaciones de la palabra gentil es idólatra. Ahora que estamos nosotros creciendo en el Evangelio, nosotros necesitamos pues entender lo que se llama la ética, ¿sí?, ministerial, la ética pastoral. Y claro, si es un líder, podemos reprenderlo porque él ya conoce lo suficiente. Pero si es un neófito, ¿sí?, una persona inmadura espiritualmente, necesitamos tener mucho cuidado para manejar esas situaciones, porque no tenemos el conocimiento que tiene Dios de los corazones. Pero estoy de acuerdo con usted, que muchas veces las cosas pasan y nos callamos cuando debiéramos de levantar la voz. Estoy de acuerdo. O muchas veces se habla por detrás, pero no se va a Sí. vemos la necesidad en el líder, vemos que se está desviando, pero dejamos como lo dejamos ir. Sí. Entonces yo creo que salvaríamos a muchos ministerios al tener esa autoridad para poder ir, estar equivocados en esa situación, poderlo ayudar. Así es. Porque yo creo que el propósito de Pablo verdaderamente fue de volver en sí a Pedro, hey, estás equivocado, ¿no? Sí. Porque vemos el resultado después que se compone. Sí, sí. Pero otra vez, Pablo tenía un conocimiento profundo de las Escrituras. ¿Sí? Era fariseo de fariseos. Había estudiado los pies de Gamaliel. Él tenía un conocimiento más amplio que el de Pedro. Entonces tenía autoridad en el Señor. Y hoy día lo que está pasando es que las iglesias todavía no han recibido la madurez espiritual, porque la enseñanza en muchas iglesias no ha sido lo suficientemente fuerte. Todavía no están en la vianda, muchos están en la leche espiritual, y por eso ellos no se sienten capacitados o con la responsabilidad de reprender a los que están en el error. Bien, aclarando las cosas, no existe una relación con Dios Padre a través del protestantismo por sí mismo. El único camino al Padre es Jesucristo, no hay otro. O somos cristianos o no lo somos.
El hecho de ser protestante no significa absolutamente nada.